Abra su Biblia en la carta a los Filipenses, la carta a los Efesios, por favor. Ya estaba confundido con qué carta me voy a meter. Gracias le damos al Señor. Un buen trabajo. Ayer un grupo de jóvenes, algunos que tienen Facebook pueden haber visto ahí yo le agregué que están los jóvenes de la Iglesia Cristiana de La Roca. Salieron a evangelizar de una manera muy práctica, muy potente. Y ojalá eso se vaya repitiendo, pero en el momento que corresponda junto con todos los jóvenes para poder ir alcanzando a muchos. Creo que si lo hacemos, esta obra que se hace evangelizadora a través de diferentes medios, siempre será muy provocativa al corazón de la gente y despertará un deseo por buscar a Jesús. Así que ellos prepararon sus cosas aquí ayer temprano y salieron mientras nosotros nos quedamos acá porque tuvimos un matrimonio, celebramos un matrimonio acá de dos hermanos haitianos, Williamson y Rosena, estuvieron acá y se casaron, o sea, celebraron la ceremonia porque usted sabe que el pastor no casa a nadie. Apenas me caso los dedos de la puerta nomás, pero nada más, nosotros no casamos. Que alguna gente cree, es que cáseme usted, pues no, yo no puedo casar. Yo puedo celebrar la ceremonia, pero casarlos es una decisión que ustedes toman delante del Señor. Y se consume, ¿no es cierto?, cuando se juntan. Cuando sale uno de su casa, el otro sale de su casa y forman un nuevo núcleo. Ahí comienza toda una realidad de matrimonio. Así que ahí estuvimos celebrando, fue muy bonito, damos gracias a Pamela, gracias a Rebeca, gracias a Roberto, gracias a Isaac, a Anaís, a Daisy, gracias a la hermana, la hija de Rebeca, no me acuerdo el nombre, Mica. Y así, o puede ser que se me queden algunos hermanos ahí, pero gracias a Yuli también que estuvo ahí atendiendo, y después Jorge también que se quedó ahí, y él quería salir a evangelizar, pero se quedó con su responsabilidad de quedarse ahí. Gracias, Jorge, por tu responsabilidad. Gracias Yuli, gracias a cada uno de los que mencioné. Irán también estuvo ahí trabajando. Así que gracias a cada uno porque nos ayudaron, y ya se viene otro matrimonio haitiano, ¿dónde está Rafael? ¿Rafael vino hoy día o no? Ahí está Rafael. ¿Para cuándo, Rafael, me dijeron? 1 de julio. Amén. 1 de julio, así que estemos orando porque está ansioso, para no decir desesperado. ¡Desesperado! No está desesperado. Es un hombre paciente. Un hombre que sabe esperar. Bien, vamos a la palabra. Ahí está, Efesios capítulo 1, del verso 15 al 23. Voy a leer todo eso, aun cuando creo que voy a solo detenerme en una expresión y luego seguiré más adelante tocando los otros puntos de esta carta. Dice aquí en la carta a los Efesios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Usted raye esa, hay cosas que he ido leyendo hoy día, aunque lo he leído antes, pero hay cosas que leo hoy día y como que me llaman más la atención que antes. Y entonces me detengo ante unas palabras que salen, y aquí me detuve en eso que dice, y habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Puede subrayar ahí. Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Porque para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas, cuáles
las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este día. Quiero, Dios, rogar porque la presencia de tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en nosotros, trayéndonos una mayor revelación, un mayor entendimiento de tu palabra, la cual sin duda provocará en nosotros una mejor calidad de vida y un mejor impacto en medio de nuestra sociedad. Aquí estamos deseosos de poder ser instruidos y de que tu Espíritu hable fuertemente a nuestro corazón. Queremos obedecer, Señor, queremos obedecer, queremos aprender y poner en práctica lo que aprendemos para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y ruego que el Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de nosotros, más allá de las palabras que salgan de mi boca, Señor. Gracias. Amén y amén. La verdad que estas cartas, Efesios, Colosenses, Filipenses, son cartas que se reconocen como cartas pastorales y es interesante estudiarlas porque usted al momento de leer estas cartas, usted tiene que pensar una cosa en el lugar donde Pablo estaba escribiéndolas, porque eso le va a dar una mayor fuerza, una mayor connotación a cada palabra que está escrita. Porque Pablo está escribiendo en la cárcel, él está en Roma y está preso. Y estando preso, él escribe estas cartas. Por ejemplo, en Filipenses dice en una parte, ¿no es cierto? Regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Y él está escribiendo desde la cárcel. Él está escribiendo en un ambiente bastante desagradable. Él está, aun cuando después se le llevó, ¿no es cierto?, a estar cuidado en una casa, ya no era cárcel, sino que era una casa donde él podía tener cierta libertad, pero no tenía la libertad de salir, de poder moverse a cualquier lugar. Pero él estaba preso, y él estaba preso por la causa de Cristo. Por lo tanto, cada vez que usted lee, por ejemplo, le pongo un caso cuando dice ahí en Efesios 1:3, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice bendito, o sea, él se reconoce bendito del Padre y más encima se reconoce que está sentado en los lugares celestiales, que está en una posición distinta, pero él estaba en la cárcel. ¿Me entiende? O sea, cuando usted lee las cartas estas y se da cuenta en la posición en que se encontraba Pablo, sin duda que cada palabra que está escrita recobra tanto valor, tiene tanto poder para nuestras vidas, porque nosotros la leemos de la comodidad de nuestro hogar, nosotros la leemos, ¿no es cierto?, de un ambiente totalmente diferente a la que Pablo estaba viviendo. Y muchas veces, aún estando en esa realidad, nos cuesta comprender, nos cuesta entender y nos cuesta asimilar realmente lo que Dios nos dio. Porque mira, esta carta es importante porque te dice en la posición que tú estás, pero también te dice la posesión que Dios te ha dado. O sea, hay una cosa que estamos en una posición en Cristo, pero además tenemos de parte de Él una posesión, una herencia que nos pertenece. Y Pablo la tenía muy claro estando en la cárcel. Muchos a lo mejor de nosotros estando en la cárcel y leyendo estas cartas nos sentiríamos bastante como contradictorio, porque ¿cómo es posible que yo me sienta bendito del Señor pero estoy preso en la cárcel? ¿Cómo es posible que yo pueda vivir en los lugares celestiales y con toda la bendición del Señor, pero estoy en medio de tantas realidades diferentes, difíciles, estoy viviendo ciertas crisis? ¿Cómo puedo comprender
que Dios me ha bendecido si yo me miro en mi actualidad y me veo sujeto a un montón de situaciones adversas? Bueno, es justamente lo que quiero compartirles, y no lo voy a compartir todo hoy día, por supuesto, pero quiero comenzar a compartir eso. Una de las cosas que nos cuesta tanto a nosotros es poder realmente entender lo que somos en Cristo y lo que poseemos en Cristo. Y es por eso que muchas veces nuestras vidas pareciera que andan así como al 3 y al 4. ¿Ah? No sé si es la expresión de todas las naciones que hay acá, pero es como que estamos así entre Tongoy y Los Vilos. ¿Ah? Así es la expresión acá en Chile, entre Tongoy y Los Vilos, como que a medias, ¿no es cierto? Como que por un lado sí, pero por este otro lado, como que no cuaja la cosa, como que no se agarra. Y es que nosotros, el gran problema es que nosotros somos como un hijo adoptivo. Y a la verdad es que somos hijos adoptivos, dice la palabra. Él nos adoptó. Acuérdense que Él nos injertó contra naturaleza en el buen olivo. Nosotros éramos olivo silvestre. Nosotros no teníamos acceso alguno a estas bendiciones del Señor. Pero por causa de la rebeldía, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, nosotros tuvimos acceso a esta realidad. Y no nos vamos a gozar por esa rebeldía porque queremos que todo el pueblo de Israel ojalá pueda disfrutar de la bendición de Jesús. Pero por causa de eso, dice la palabra, que contra naturaleza Él nos injertó en el buen olivo. Entonces somos hijos adoptivos. Es como que tú llegas a una casa y te dice la persona: tú eres dueño de toda esta casa y eres dueño de todo lo que esta casa tiene y puedes disfrutar de todo lo que esta casa te puede proveer, pero tú eres nuevo. Tú eres una persona que está recién, como pareciera que llega como a invadir un espacio que no te corresponde. Entonces el hijo adoptivo va paulatinamente asimilando las verdades y las bendiciones que esa familia le está otorgando. No es algo inmediato. Por eso es que la palabra, cuando tú lees en el capítulo 1, del 3 al 14, te vas a dar cuenta que todo lo que expresa es en el pasado, ya te lo dio. Él te lo ha dado. Como un hijo adoptivo, Él te dio todas las bendiciones del Padre. Todas. No hay ninguna bendición que no la tengas tú. El problema es que no las vivimos porque nos cuesta asimilar quiénes somos hoy día en Cristo Jesús. Ese es el problema. Nos cuesta entender quiénes somos. Nos cuesta, y todavía tenemos de repente cierta mentalidad religiosa donde creemos que el hacer nos va a provocar el ser. Pero es al revés. Nosotros somos, por eso es que hacemos. Y cuando entendemos que somos, entonces nos llevará a vivir de una vida libre. Sin aquellas estructuras religiosas que muchas veces golpearon nuestro corazón y andábamos con temor porque si hacíamos esto, acallo. Y empezamos siempre como a perder de vista nuestra posición. Esta carta principalmente quiere traerte a que tú puedas comprender cuál es la posición que tú tienes en Cristo y cuál es la posesión que tú tienes en Cristo. Eso es lo que quiere. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en el verso 15, dice: por esta causa, y esta expresión es interesante porque por esta causa, o sea, hay una razón de ser lo que Él va a decir ahora o lo que Él va a hacer ahora. Pablo está diciendo, por esta causa. ¿Cuál es la causa? Y la causa es justamente lo que escribe desde el verso 3 al verso 14. Por esa causa, por esa razón, por lo que ustedes ya tienen, yo estoy orando por esto. Para que ustedes puedan asimilar esta nueva posición y esta nueva posesión que ustedes tienen en Cristo Jesús. Por esa causa. ¿Por qué causa entonces? Simplemente ¿por qué? Porque hemos sido elegidos por el Padre, hemos sido adoptados por el Padre, hemos sido amados por el Padre. Del verso 4 al 6 está hablando eso. Luego del verso 7 al 12 está hablando, hemos sido redimidos por el Hijo. Hemos sido redimidos por la sangre del Hijo y por ende hemos entrado a una nueva posición y por ende hemos
tenido una nueva herencia sobre nosotros por el Hijo, por el Hijo. Y por último está diciendo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo en el verso 13 al 14. O sea, tú ves claramente que en estos del 3 al 14 está manifestándose esa Trinidad obrando sobre nosotros, dándonos una nueva realidad. Por esta causa, por esta razón, es que yo les voy a orar por ustedes. Por esta razón es que me siento motivado, impulsado a orar por ustedes, porque ustedes han recibido tanta bendición del cielo y yo espero que ustedes puedan vivir en plenitud esa bendición del cielo. Gracias, Señor. Para eso se requiere un grado de intimidad. Se requiere conocer quién nos ha dado y conocer a través de Él esta nueva posición y esta nueva posesión que tenemos en Cristo. Y eso solo se logra cuando nos exponemos a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo para que nos revele realmente quiénes somos en Cristo Jesús. O sea, eso nos va a ayudar a que nada en esta tierra pueda venir a embargar la realidad de Jesús en nosotros. Muchas veces hemos cerrado el camino. Y entonces lo primero que pasa con nosotros es que comenzamos a sentirnos como condenados, culpables. Ay, que no hicimos esto. Ay, que no oré hoy día. Ay, que no leí la palabra. Y comenzamos a sentirnos como condenados porque además de repente muchas veces nosotros los pastores explicamos erróneamente y tratamos de colocarle una carga tan grande a la gente que no es lo que Dios está demandando. Lo que Dios está demandando es que tú le conozcas. Pero para conocer a alguien, necesariamente tienes que estar con él. Tú no puedes conocer a alguien a la distancia. No se puede. Tenemos excepciones, ¿no es cierto? Tenemos excepciones, ¿no es cierto? Se conocieron a la distancia y se casaron. ¿Ah? Estos sí que se la jugaron. Estos se arriesgaron. Era de Dios. Era de Dios. Y por allá tenemos otro matrimonio que se la jugó allá. Levante la mano Rafael y Karina, Ecuador y Chile, ahí también. ¿Ah? Y yo veo que las mujeres son osadas. Son osadas. Si quieren conocer, lo van a conocer. Y Nancy viajó hasta El Salvador, ¿o no, Nancy? ¿Sí? Y Karina viajó a Chile, ¿o no, Karina? ¿Ah? O sea, ellas dijeron, ya vamos, si vamos a conocerlo, vamos a conocer. Y ellos hicieron todo el viaje y se conocieron y le pusieron un ultimátum, ahora o nunca. Claro. Entonces, de esa manera ellos comenzaron a conocerse. Nosotros no podemos decir conocer a Dios si no nos exponemos a las verdades de Dios. No podemos nosotros vivir en un nivel y en una realidad con Dios si no conocemos las verdades de Dios. Yo no puedo declarar algo que no conozco. Yo no puedo declarar algo que lo ignoro. Yo no puedo vivir bajo una realidad que no sé que estoy viviendo en esa realidad. Se ha contado aquí muchas veces ese testimonio de este hombre que compra un pasaje de tercera clase en un barco, ¿no es cierto?, un transatlántico, y él lleva su cocaví y come muy poco y muy mal, y no sabía que él tenía con su pasaje acceso a todo el buffet que estaba dando ese transatlántico. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Cristo murió por nosotros y Él nos dijo, ahora ustedes son mis hijos. Y por ser hijos, por darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios,
tenemos acceso a todas las bendiciones del cielo. Tú y yo tenemos acceso a toda la palabra del Señor. Tú y yo tienes acceso a todas las riquezas en gloria que Dios tiene para con nosotros. Tú y yo tenemos todo el poder de Dios en nuestras vidas, el poder de resurrección. El mismo que operó en Jesucristo, hoy día opera en nosotros. Pero cuando nos miramos al espejo, nosotros decimos, no, aquí hay algo que está fallando. No puede ser. Aquí hay algo que está mal. Y obviamente no está mal la palabra. Somos nosotros que no estamos entendiendo con claridad lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso dice, por esta causa, por todo lo que yo les escribí del 3, e incluso dice aquí en el 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y antes dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Yo creo que Pablo reconocía más él lo que ellos tenían que ellos mismos lo que Dios le había dado. Y creo que a nosotros nos pasa igual. A nosotros nos cuesta entender quiénes somos en Cristo. Y siempre estamos tratando de hacer cosas como para, de alguna manera, justificar algo en nosotros. Hermano, rompa con eso. Usted tiene que hacer cosas porque usted es en Cristo un hijo. Porque usted es, no para hacer algo. ¿Ah? Eso es vivir por obra. Nosotros no vivimos por obra, vivimos por fe. Tenemos una esperanza y vivimos por fe. Por lo tanto, yo camino creyendo quién soy y me muevo creyendo lo que soy y además lo que tengo. ¿Se da cuenta? Y eso cambia la perspectiva de tu vida en fe. Cambia totalmente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, hay una cosa importante, porque Pablo se pone a orar. Y esto es significativo porque nosotros normalmente estamos orando por una necesidad en particular, por una aflicción, por una enfermedad, por esto y por esto otro, por una situación mala. Estamos orando, pero Pablo normalmente en la Escritura, él está orando porque la iglesia tenga un mayor entendimiento, tenga un mayor crecimiento, tenga una mayor iluminación, tenga una mayor revelación, tenga una mayor sabiduría de parte de Dios sobre su vida. O sea, él está tan preocupado de que los creyentes suelten y abandonen su forma vieja de vivir, y no al viejo, sino que su forma vieja de vivir y poder volcarse a una realidad nueva. Porque de la única manera que tú y yo vamos a vivir plenamente en Cristo Jesús es cuando comprendamos quiénes somos y qué poseemos en Cristo Jesús. Él está orando entonces por algo bastante significativo. Mire, si usted hace un paréntesis, no digo que lo haga, pero si usted hace un paréntesis, después del yo en el verso 15, hace un paréntesis y cierra el paréntesis cuando dice con todos los santos, usted puede leer de esta manera, por esta causa también yo no ceso de dar gracias por vosotros. Y ahí se puede entender mejor que Pablo está orando, entendiendo su posición, el creyente, para que Dios le alumbre los ojos del entendimiento y ellos puedan vivir acorde a la voluntad del Padre. Tú y yo estamos llamados a eso, a vivir bajo esa realidad. No vivir, escúcheme, no vivir bajo las circunstancias. Porque normalmente las circunstancias van a chocar con la voluntad del Padre. Y entonces esa guerra que se produce es como la guerra entre la carne y el espíritu. Siempre va a haber una lucha. Pero Dios dice, no, yo a través de Pablo, el Espíritu está hablando y él dice, no, yo quiero que ellos puedan subir un pelito su nivel de vida. Ellos puedan avanzar un poco más en su calidad de vida. Que no estén sujetos a las condiciones momentáneas que están viviendo. Porque todo eso es circunstancial, todo eso es momentáneo. Todo eso es algo que pronto pasará y ya pronto viene a manifestarse lo que es verdadero, lo que es real en cada uno de nosotros.
Entonces, cuando habla por esta causa, está expresando eso. Ahora, quiero detenerme en algo también importante, como les dije. Dice, habiendo oído de vuestra fe. Habiendo oído de vuestra fe. Ahora, de vuestra fe en Cristo, ¿ya? Porque muchas veces nosotros tenemos más fe en lo que nosotros estamos haciendo que la fe que debemos tener en Cristo, de lo que Él está haciendo. Nosotros, por este hecho de que queremos vivir por obra, porque muchos cristianos quieren vivir por obra y justificarse por obras, ¿ya? Y esa es una tradición muy arraigada en el corazón de los cristianos que tiene que romperse porque no hay libertad a vivir por obras, porque es vivir en lo legal, ¿me entiendes? Tú tienes que vivir en la fe de Cristo Jesús. Tienes que vivir en la fe de Cristo Jesús. Ellos recibieron, de acuerdo al verso 13 del capítulo 1, dice que ellos recibieron, dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, cuando ellos creyeron en la palabra, ellos entonces se introducieron en esta realidad, recibieron la palabra y comenzaron a compartir la palabra. Comenzaron a vivir esa palabra. Comenzaron a exponer esa palabra a través de su experiencia de vida, a través del conocimiento que ellos iban adquiriendo en este proceso de la vida en Cristo Jesús. Ellos comenzaron a vivir. Pero mira lo que dice. Dice ahí, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Habiendo oído. Yo le pregunto, ¿cómo puedes oír tú de alguien que tiene fe? Pues yo me preguntaba, Pablo, ¿cómo yo? Claro, uno se responde inmediato y dice, bueno, alguien fue a contarle. Sí, pero ¿qué le contó? El hermano tiene fe, Pablo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes tú que tiene fe? Porque yo veo en él un cambio de vida. Yo veo en él una transformación. Veo en él un cambio de actitud. Veo en él que algo está produciéndose distinto a lo que había antes. Veo en él. O sea, si Pablo oyó de la fe de estos hermanos, es porque gente vio la fe de ellos. Ahora, la fe se ve. La fe tiene que verse. La fe tiene que emanar de nosotros. No es suficiente con decir yo tengo fe. ¿Y ahí? Porque hoy día todos tenemos fe en algo. E incluso cambio de lenguaje. Qué bien. Démelo sus 5. Excelente. Cambio de lenguaje, dice ella. Voy a ponerlo acá porque no lo tenía, entonces lo voy a agregar. Entonces, nosotros debemos mostrar la fe. Yo me pregunto, ¿tu fe está siendo vista por los demás? ¿Tu fe está trascendiendo más allá de tu propia realidad? ¿Alguien está hablando de tu fe? ¿Estás siendo tú una persona que los demás comentan no por tus actitudes equivocadas, sino que por tu fe en Cristo Jesús? Porque la fe tiene que verse. La fe tiene que emanar de nosotros. Mira, dice que hasta el diablo cree y tirita. O sea, no está en que si yo creo en Dios, no creo en Dios. Está en la actitud que yo pongo en lo que estoy diciendo. Eso es lo que cambia, lo que radica entre uno y otro creyente. Por eso a mí me impactaba cuando decían, habiendo oído, o sea, no fueron copuchentos, porque hay gente que es copuchenta, ¿no es cierto? Hay gente que es copuchenta. Que habla, el copuchento es el que habla mal del hermano. Ese, hágale una cruz hasta que se arrepienta. Después lo hace volver al cuerpo. Pero otros que van a hablar bien del hermano, a esos hay que reconocerlos. Porque ellos van a hablar lo que están viendo de otros, pero algo bueno. Es un poco como lo hablaba yo hace tiempo atrás sobre los mensajeros que hablaron con la reina de Saba.
hubo unos mensajeros, no tengo idea, no saben ni los nombres, nada, anonimato ahí, pero completamente. Pero ellos algo le contaron a la reina de Saba, que provocó en ella la inquietud de ir a conocer todo lo que ellos hablaban del reino de Salomón. Y entonces ella hizo todo un viaje para poder llegar. Y cuando llegó al lugar ahí, ella dijo, ni la mitad de lo que me contaron es real. Esto es mucho más. ¿Por qué? Porque vio la vida de los súbditos del rey. O sea, si los súbditos viven así, ¿cómo será el rey? ¿Por qué? Porque los súbditos hablan con su vida a qué rey sirven. Entonces, si tú vives quejándote, que no es fe, si tú vives quejándote, murmurando y vives de una manera equivocada, tú no estás dando gloria al rey que te llamó, o tienes un rey que no corresponde al rey que estamos predicando. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Por la manera que nosotros vivimos. Y no estoy hablando que no tengamos dificultades, no tengamos problemas, que de repente no lloremos, de repente no nos quebrantemos. No estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de una vida íntegra delante del Señor. Una vida consecuente. Entonces, lo que habla aquí es que Pablo dice, vinieron a hablarme de ustedes, de vuestra fe, y esos que me hablaron, vieron en ustedes cosas tan significantes que yo vengo a resaltarla en esta carta. Porque ustedes están viviendo lo que dicen creer. ¿Te das cuenta? Ahora, mire, para que me acompañe, bueno, Romanos 10, 17, usted lo conoce, ahí claramente está hablando de que la fe es por el oír la palabra de Dios, ¿se da cuenta? La fe es por el oír la palabra de Dios. O sea, yo escucho hablar gente y yo digo, no está oyendo la palabra de Dios. Porque le interesan otros temas y no el tema del Señor. Ahora, no significa que las 24 horas usted hable la palabra de Dios, pero la idea es que la viva, más que la hable. Pero muchas veces lo que más hablamos es cualquier otra cosa, menos de lo que Dios está haciendo sobre tu vida o sobre la vida de alguien más. Porque pareciera que nada está haciendo. Entonces no hablamos nada. O simplemente porque tenemos una queja tan grande en nuestro corazón que no nos alcanza para hablar el bien de Dios sobre nuestras vidas. Entonces la fe viene por el oír. Ellos oyeron la palabra, creyeron en la palabra y comenzaron a comunicar la palabra para que otros oigan la palabra y ellos puedan creer y seguir comunicando la palabra de Dios. La pregunta es, si nosotros hemos oído la palabra de Dios y estamos manifestando nuestra fe, ¿estamos compartiendo el evangelio? Y no venga a decir, no, es que yo no tengo ese llamado, porque esto es un llamado para la iglesia. Este no es un llamado para algunos. El compartir de Jesucristo es una responsabilidad de la iglesia. A Juan Marcos, a Timoteo, Pablo le está diciendo, cumple tu ministerio, pero haz obra de evangelista. O sea, no dejes a un lado tu ministerio, porque hay gente que, como la palabra dice, haz esto sin dejar de hacer lo otro. Algunos sueltan todo y se ponen a hacer una cosa, un desorden de vida nomás simplemente. Pero la palabra es bien clara, la palabra es ordenada, Dios es un Dios ordenado y Dios trabaja bajo un orden. Que yo sea medio desordenado no quiere decir que Dios sea desordenado. Que esta iglesia sea medio desordenada no quiere decir que Dios sea desordenado. Dios es un Dios de orden. Entonces Él quiere que tú puedas cumplir tu ministerio, pero cuidado, haz también obra de evangelista. O sea, haz obra de evangelista, pero sabes cumplir tu ministerio. Entonces hay palabras que nosotros de repente como que dejamos a un lado. Y no. Tenemos que cumplir el ministerio. ¿Por qué? Porque es la manera en que yo manifiesto también mi fe. ¿Cómo puede la gente saber de mi fe si yo vivo en el anonimato? Si soy de aquellos del comando secreto de Jesucristo. Siempre somos del servicio de inteligencia, siempre andamos como en lo secreto, en lo oculto, como que no nos vemos. Y solamente en el momento en que estamos aquí en la iglesia, somos potentes. Yo no sé cuántos trabajan acá y espero que todos, pero
pero todos tenemos gente a nuestro alrededor que no conoce a Jesús. ¿Cuánto le hemos hablado a ellos? ¿Cuánto le hemos compartido? Esperamos hacer cosas acá, que está bien, pero tu vida debe ser una constante comunicación de la palabra. Yo me recuerdo cuando recién llegamos al condominio, y perdone que sea tan referente en esto, pero yo me recuerdo cuando llegamos al condominio hace casi 17 años, sí, en agosto del año 99, o septiembre del año 99, llegamos a donde estamos viviendo hoy día. Y la primera reunión, que fue muy poca gente, porque eran muy pocos los que vivían recién ahí, pues estaban recién entregando ese lugar. Y la primera reunión que hubo en el condominio, la gente se empezó a presentar y yo me presenté. Yo soy Francisco, pastor de una iglesia evangélica. Por lo tanto, si alguien necesita oración, si necesita algún consejo de la palabra, cuente conmigo. Y después lo hice como 3, 4 veces más en las reuniones, porque ya empezó a llegar toda la gente, para que supieran quién soy yo. O sea, la idea es darme a conocer inmediatamente. Pero algunos viven en lo secreto. Viven en su barrio, nadie los conoce, no le han compartido a nadie de su barrio. Es como decía una vez el pastor Eduardo Herrera: quieren ir a la India, pero no le hablan a la India de su vecina que está al lado. No, entonces quieren ir a la India, pero no son capaces de hablarle al que está a su lado. No puede ser. No puede ser. No tiene consistencia esa fe. Entonces la pregunta es, ¿te conocen en tu barrio? ¿Compartes de tu fe en tu barrio? Donde tú estudias, ¿a cuánta gente le has compartido de tu fe? Donde tú trabajas. No, es que está prohibido aquí hablar de religión y de política. No sé, la verdad es que tú puedes hablar después que termines tu trabajo. Si tú hablas medio de tu trabajo, yo también te disciplinaría. Porque no te estoy pagando para que predique el evangelio en mi trabajo. Pero sí puedes hablar después o antes. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo puede ver la gente? Tenemos que actuar, tenemos que movernos. Tenemos que creer, pero hacer también para que la gente comience a ver. O sea, la fe debe dejarse ver por cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta es que, ¿qué tanto se conoce tu fe donde tú vives? O en tu hogar. ¿Qué tanto conocen tu fe en tu familia? ¿Qué tanto conocen tu fe en ese lugar? ¿Cuál es el medio donde tú te desenvuelves? ¿A cuánto tú le compartes de la fe? Porque eso va a hablar de la gente. Oye, este es canuto, este evangélico. Claro que tú cuando hables asumes una gran responsabilidad. Y es por eso que muchos no quieren hablar. Porque tienen que mantener una conducta acorde a lo que están hablando. Entonces muchos dicen, no, mejor no hablo. Pero usted tiene que mantener una conducta acorde a lo que usted está viviendo y hablando. Porque eso va a tener trascendencia, va a tener impacto en la vida de la gente que le está oyendo. ¿Qué tan consistente es la fe que proclamamos con nuestra vida? ¿Cuál es la fe que practicamos? ¿Cuál es la fe? La gente tiene que verlo, hermano. No solamente oír de que tú tienes fe en Jesús, sino que la gente tiene que ver el impacto de esa fe en Jesús sobre tu vida primero. Tiene que haber un cambio de vida en ti. Y eso es un proceso en el cual tú tienes que sumergirte en una intimidad con Dios para que se provoque una realidad de Dios. Recién el pastor Benjamín estaba hablando que Adán conoció a Eva y yo dije, y nació Isaac. Para que vean que el que tiene aquí delante es un erudito en la palabra, que no los va a llevar a ninguna otra parte que no sea a confundir con la palabra. No. Y entonces él conoció a Eva. Cuando tú conoces, y esta palabra conocer es tener intimidad sexual, solo cuando tú conoces, tú puedes dar fruto. Solo cuando tienes intimidad, tú puedes dar fruto. Tú no puedes dar fruto de Dios si no tienes intimidad con Dios. Nada puede salir bueno de ti si no tienes una intimidad con Dios. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo puedes tener fruto en la vida y tener multiplicación en la vida si no estás teniendo intimidad con aquel que tiene el poder y la gracia para traer vida sobre tu vida? No podemos.
Se puso a llover. ¿Se da cuenta? Entonces tiene que existir una concordancia en nuestras vidas. Despreocupémonos de la lluvia. Es agua que cae del cielo. Debemos tener una concordancia con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros pensamos. Si no tenemos esa realidad, hermano, la fe nuestra no va a poder ser oída en la gente, no va a poder ser vista en los demás. Mire, quiero ir a Mateo 8. Mire, qué interesante. Mateo 8, dice Mateo 8:10. Dice, al oír Jesús se maravilló. O sea, está hablando con el siervo de un centurión, ¿ya? Está hablando con él. Y dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo pudo hallar? ¿Cómo pudo hallar? Porque vio algo. Ahí hay fe. No puede decir, ahí hay fe. No. Si halló fe es porque vio algo que dijo, aquí hay fe. Y dice, no había visto en Israel, no había hallado en Israel fe como este hombre. ¿Me entienden? Si por eso pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Tu fe está siendo vista alrededor de la gente? ¿Está impactando tu fe en la vida de las personas? ¿Está creando algo en la vida de la gente? ¿Está provocando, por último, rabia en los demás? ¿Tu fe? ¿Se da cuenta? O sea, él declara, yo no había visto algo tan grande como esto. Ahora mire en Mateo 15. Mateo 15, del 26 al 28. Dice así. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque está hablando esta mujer, ¿no es cierto? Y le dice acá, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. O sea, mujer, es grande tu fe. ¿Por qué? Porque vio algo. Vio algo. No es que ella venía con un cartel súper grande de fe. Oh, qué grande es tu fe. No. Ella mostró una actitud el cual impactó el corazón de Jesús y dijo, qué grande es tu fe. Porque estaba viendo algo. Algo distinto al común de la gente. Algo que hacía sobresalir su vida. Jesús le dijo, no te es a ti apropiado comer de este pan porque solo es para los de Israel. Pero no importa lo que cae en la mesa, me conformo con eso, Señor. Déjame comer de lo que cae en la mesa. Y eso le impactó porque ella, aún así, siendo rechazada a priori por Jesús, ella dijo, no importa, Jesús, lo que te quede al final me lo das y yo me alimento con eso. Y le dijo, grande es tu fe. Vuelvo a preguntar, ¿nuestra fe se está viendo? ¿O solamente la manifestamos aquí cuando está? Porque aquí no es necesario mostrar su fe, hermano. No, aquí no. No. Manifiéstelo afuera. Donde realmente tiene impacto. Aquí usted no me ha venido a convertir a mí, capaz que sí, pero no ha venido a convertirme a mí. Podemos hablar de la palabra y disfrutar de las bendiciones del Señor, está bien. Pero es afuera donde tiene que hacerse ver su fe. ¿Qué es lo que está viendo la gente de usted? Cuando usted conversa con la gente, ¿de qué habla? ¿De todos los dramas que tiene? ¿De todos los conflictos que está viviendo? ¿O cómo Dios está actuando a través de esos conflictos sobre su vida? ¿Cuál es el lenguaje que tiene? Como decía nuestra hermana,
Hay un lenguaje distinto. En algún momento compartiré el lenguaje del reino. Hay un lenguaje distinto, hay una realidad distinta que tiene que ser manifestada. Mira ahí en Marcos 5. Marcos 5. Dice en el 24, es un poco más largo acá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿No nos parece mucho a nosotros? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana en aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba buscando? La fe. Porque él sabía que mucha gente estaba alrededor de él, pero ninguno le tocaba con fe. Ninguno, solamente seguían por los panes y peces. Pero él sintió que alguien le tocó con fe. Entonces cuando él se dio vuelta a mirar a la multitud, estaba buscando una mujer o un hombre que manifestara que estaba ahí por fe. O sea, él quería ver quién era esa mujer que le tocó, porque le tocó con fe. Es lo que él estaba esperando. Él no tenía problema que la aprieten. Él no tenía problema con las multitudes. Él tenía problema con la fe. Muchas veces estamos aquí y adoramos al Señor, pero ¿sabe qué? Son muy pocos muchas veces los que se acercan con fe delante de Dios. Y es tiempo de que la iglesia pueda acercarse con fe, que nosotros podamos manifestar, mostrar nuestra fe. Aquí ella está diciendo, pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe. Él vio que ella le tocó con fe. Mire, hermano, la fe se ve, la fe se oye y la fe se vive. No es una cuestión efímera. No es una cuestión que no tiene forma. No, la fe no es una cuestión abstracta. La fe es concreta, es definida en la persona de Cristo Jesús, en su sacrificio. La fe que Dios está esperando que nosotros manifestemos no es solo palabras, son hechos concretos. Yo me pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Si tu fe es la misma que tenías hace 3 años atrás, hace 4 años atrás, haciendo lo mismo, te puedo decir que tu fe no se ha estancado, sino que ha retrocedido. Porque todo lo que se estanca, retrocede. Y la fe que Dios espera es que nuestra fe crezca, se desarrolle. Y entonces, ¿cómo lo hago, pastor? Muestre con su actitud frente a todas las situaciones de la vida que usted es un hombre y una mujer de fe. Que no está esperando, como hemos venido diciendo, una cartita bajo la manga por si acaso a Dios se le olvida hacer algo sobre mí. No, Dios quiere una iglesia que viva por fe y para fe. Pero para ello necesitamos nosotros manifestar esa fe. Hermanos, de repente es trágico escuchar hablar 2 cristianos. Porque pareciera que eran 2 incrédulos hablando. Están más atemorizados de las consecuencias que están pasando en el mundo. Y hablan, no, ¿y supiste esto? ¡Oh, qué horror! ¡Qué terrible el mundo que estamos viviendo! ¿Pero qué pasa con esto? Y uno le da miedo escucharlo porque dice, ¿de dónde salieron?
Vamos al almacén y la dueña del almacén, pucha que está feo el día, que hace frío y todo lo demás, y usted empieza, sí, está feo, ¿va? Pucha que terrible, y además que está feo, estos problemas que hay hoy es terrible, mira lo que pasó allá, mira lo que está pasando, el mundo está súper mal. ¿A dónde vamos a llegar así como estamos? Como que ya no hay esperanza. Y usted puede decirle, sí, la verdad está feo, pero ¿sabes qué? Sobre esas nubes, yo he andado en avión y sobre esas nubes hay sol. Es cosa que de repente disipan las nubes y aparece el sol. Por lo tanto, en medio de los problemas, sí está el problema, pero de repente y aparece el sol de justicia. Por lo tanto, yo estoy confiando en lo que está arriba de esas nubes y no en las nubes. Y es verdad, la situación está mala en este mundo. Pero para los que creen, hay esperanza. Para los que creen, hay esperanza. El lenguaje es diferente y podemos marcar presencia. El otro día había una mujer que andaba mal y la vi pasar por donde yo vivo y me acerqué y le dije, ¿qué te pasa? Me quedo mirando, no, es que me duele la espalda. Yo tengo a alguien que pueda sanarte. Ah, sí, sí, se llama Jesús. Y oramos por ella. Y no sé qué pasó porque siguió caminando así. No, no. Se levantó y caminó bien. Pero claro, yo pues, pucha, pobre, si yo sé que a mí me duele igual la espalda. Sí, y de repente como que no me puedo levantar, como que algo me tranca aquí. ¿Ah? Y empezamos a hablar del problema de la enfermedad. Y no estamos hablando del Cristo que puede sanarla. Entonces no estamos mostrando nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe, queridos? ¿Cómo está tu fe? ¿Está creciendo? ¿Te sientes que estás estancado? ¿Te sientes que los problemas te abruman? ¿Cómo está tu fe? Dice la palabra en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo pregunto, ¿tienes certeza de la esperanza en Cristo? ¿Tienes certeza de la palabra de Dios sobre tu vida? Entonces comienza a vivirla. Comienza a experimentarla. La fe se vive solo en obediencia. No hay otra forma de vivir la fe. Si usted quiere vivirla de otra manera, le puedo decir que no corresponde. La fe se vive bajo obediencia. Yo les compartía, y con esto termino, les compartía el devocional de hoy día, ¿fue? De hoy día. Sí, de hoy día. Cuando van a tomar Jericó, primero Dios le dice, yo estoy contigo, no te van a hacer frente. Y luego le dice, pero quiero que hagas estas cosas. Josué dice, y dijo a los sacerdotes, y luego le habló al pueblo lo que Dios le había dado. Y ellos hicieron literalmente lo que Dios le había dicho. Y por eso tuvieron victoria. Ahora, yo puse ahí, cuidado, porque de repente nos quedamos exaltando la estrategia y no reconociendo la obediencia. Lo que Dios quiere buscar acá en nosotros es fe, y la fe se manifiesta en la obediencia. Usted puede tener 1000 estrategias y está bien, haga lo que bien le parezca. Pero si usted no está obedeciendo, ninguna estrategia es válida. Ninguna. Ninguna. No, Sansón no tenía fuerza porque tenía el pelo largo, porque entonces los peladitos no entrábamos en esa onda. No. Sansón tuvo fuerzas mientras mantuvo en obediencia la orden que Dios le había dado. No pase navaja sobre tu cabello. ¿Perdón? Aleluya. Dios quiere que tú y yo podamos vivir en la dimensión de fe
que Él nos ha dado. Así que quita toda excusa y solo obedece, por favor. Lo demás, como decimos acá, es paja molida, que no sirve más que para echarla al fuego, ni siquiera para un asado, porque se consume inmediatamente. Yo espero que usted siga leyendo, vamos a seguir más adelante compartiendo sobre esta parte de la palabra, pero quiero que usted pueda examinar su corazón. No va a salir volando hoy día, nada, pero lo que va a salir es reflexionando. Yo pregunto, ¿cómo está tu fe? Si usted me dice que está bien, entonces permíteme ver tu fe, por favor. Permíteme ver tu fe. No quiero oír tus palabras, quiero ver tu fe. Quiero ver tu fe. Y entonces, al ver tu fe, voy a hablar y otros van a hablar de la fe tuya. Es simple como eso. Vivamos la fe de Jesucristo. Pongámonos en pie. Aleluya. Aleluya. Pasen nomás, pasen. Bendito es el nombre del Señor. Por esta causa, dice, por esta causa, por todo lo que le escribí anteriormente, todo lo que el Padre está haciendo sobre ustedes, por todo lo que el Hijo hizo y por todo lo que el Espíritu Santo ha trabajado sobre sus vidas, es que yo oro para que ustedes tengan una mayor sabiduría, mayor revelación en el entendimiento, en el conocimiento de Él, para que vuestros ojos sean abiertos, para que los ojos del entendimiento sean abiertos y ustedes puedan entonces comprender a la esperanza que Dios les ha llamado y las riquezas en gloria que Dios les ha dado y el poder que está actuando en ustedes, lo mismo que actuó en Jesucristo el Señor. Iglesia, usted no es un aparecido. Usted no es simplemente alguien que se toma o se deja. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y sobre su vida está la gracia del Señor. Sobre su vida está la presencia del Espíritu Santo. Sobre su vida está la palabra más potente que un ser humano puede escuchar, que es la palabra de Dios. Sobre usted está el poder de resurrección. Sobre usted está el poder de resurrección. El problema está qué es lo que hablamos y qué es lo que vivimos. En eso radica nuestra fe. Ahí está la línea de división entre alguien que realmente tiene fe y alguien que cree tener fe. En lo que tú hablas, en lo que tú haces, en cuanto obedeces, es que radica tu fe. Radica tu fe. Volquémonos de todo corazón y aprendamos a vivir en la dimensión que el Señor nos ha llamado a vivir, en una dimensión diferente, que la gente pueda decir y que el mismo Señor diga, estos, así como Caleb, tienen un espíritu superior, en ellos hay un espíritu superior, como lo hubo en Daniel, como lo hubo en Josué, como lo hubo en José, como lo hubo en Caleb, como lo hubo en cada uno, en Elías, en Samuel, como hubo en cada uno de los hombres de Dios, como lo hubo en Pablo, en Pedro, como lo está haciendo en tu vida. En ti hay un espíritu superior, en ti hay un espíritu superior. No vivas bajo los términos de este mundo, ni te dejes engañar por la religión, porque la religión está solapadamente ahí metida y está engañando el corazón de muchos, creyendo ser muy espirituales por hacer tal o cual cosa, y lo único que Dios está esperando es que tú actúes por fe y obediencia a lo que Dios está haciendo en este lugar.